Por favor, voy a darle lectura a San Juan 21. Ese es el tema número 32 el tema se titula La segunda pesca milagrosa. Y el tema general, usted lo sabe muy bien, los milagros de Jesús. Si es tan amable, vaya conmigo por favor a San Juan 21, a partir del verso 1. Yo le doy lectura y usted me va siguiendo con su vista, por favor, ¿ok? La segunda pesca milagrosa, tema número 32. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, según San Juan. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. San Juan 21, versículo 3, para quien andan por ahí perdidos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Este es el segundo evento de otra pesca milagrosa, y los detalles son totalmente diferentes, ¿no?, al que Jesús realizó por primera vez. La primera pesca, acuérdense muy bien, ya tratamos el tema, aprendimos mucho. Ahí en San Juan 5, usted se acuerda muy bien si tiene sus notas, en donde dice que los detalles, por nombrar algunos, que la gente se agolpaba, ¿sí se acuerdan? Era una multitud, ¿verdad?, que se juntó queriendo escuchar la palabra del Señor. El escenario fue el mismo: el lago de Genezaret, el mar de Galilea, el mar de Tiberias, ¿verdad? Tres de sus discípulos, quienes eran pescadores, si usted puede leer Lucas 5 después, ¿verdad?, aparecen en esta segunda pesca: Pedro, Juan y Jacobo. Aunque la finalidad es la misma, ustedes saben muy bien que la finalidad es la misma del Maestro, enseñarnos. Sin embargo, los detalles que vamos a observar a continuación y que ya leímos son diferentes. El Evangelio según San Juan, en este mismo capítulo, ahí en el versículo 14, no llegamos a leer hasta ahí, pero vamos a tratar un poco de ahí. Narra que era la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ese es un detalle diferente, ¿ok? En la primera pesca milagrosa, Jesús todavía no había consumado el sacrificio en la cruz, pero aquí ya lo había hecho. Es un dato diferente. El escritor de los libros de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, que es el libro inmediato después del Evangelio de San Juan,
pues también nos da un importante dato acerca de las apariciones de Jesús, para que tengamos un poquitito más de apoyo, ¿no? Porque la Biblia dice que Él se manifestó varias veces en Hechos 1, versículo 3. Después de que resucitó, dice, a quienes también después de haber padecido, es decir, entregó su vida en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Voy a darle lectura, por favor, ponga su vista en el versículo 1 y 2. Vamos a iniciar a extraer principios. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Según lo que acabamos de leer, se le manifestó a siete de sus discípulos, ¿verdad? Simón, Tomás, Natanael. Menciona a dos parejas en este caso, ¿verdad, hermano? Está Juan y Jacobo. Si usted lee Mateo 4:21, eran hijos de Zebedeo, eran pescadores, por cierto, ¿verdad? Si usted lo lee ahí con más detalle, el papá tenía un tipo así, ¿verdad? Como compañía, como trabajadores. Usted lo puede corroborar ahí en Mateo 4. Estos también, siendo oficios de pescadores, aparecen en este segundo milagro de otra pesca. Y otros dos discípulos que menciona ahí en la parte última del segundo versículo, pues no dice los nombres, ¿no? Pero los nombres, si aparecen o no aparecen en esta escritura, bueno, no agreden una verdad. El escenario fue una vez más el mar de Tiberias. Acuérdense bien que se conoce como mar por su extensión, hermanos. Yo cuando enseñé la primera vez decía, ¿verdad?, que desde la embocadura hasta la desembocadura del mar, de largo a largo, eran 20 kilómetros de largo por 12, ¿verdad?, que era la extensión del mar. Bueno, en base a eso, pues vaya que si era muy grande, era considerado mar. Ahí en el versículo 3 dice la Biblia que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Sí están ahí conmigo? Voy a pescar, dice Pedro. Acuérdense muy bien que San Pedro siempre tenía esa iniciativa, hermano. Él tenía ese sentir, ¿no? Ese impulso. Él siempre iba a tomar iniciativas, tomando el liderazgo, ¿no? La actitud de un líder. Él siempre, ¿verdad?, con ese impulso de presidir, ¿verdad?, de dirigir, de ser cabecilla de un grupo. Él constantemente mostraba esos impulsos, ¿verdad? Aunque, bueno, ciertamente son de bendición, mis amados. Cuando hay gente aquí, ¿verdad?, entre los nuestros, dele gloria a Dios, porque, bueno, el Señor ha puesto un regalo de parte de su parte, ¿no? Para que Él sea de bendición, ¿no? Y este impulso, les vuelvo a reiterar, es de mucha bendición, pero siempre y cuando nuestro carácter esté dispuesto a ser maleable, hermanos, moldeable, a ser manejable. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo tenemos impulsos, ¿verdad? Y bueno, queremos ir al frente, ¿no? Queremos dirigir, pero muchas veces lo hacemos de una manera arrebatada, hermanos. Lo hacemos a veces sin guianza, sin sabiduría, sin dirección. Entonces ese sí es un peligro, ¿no? Por eso yo siempre les digo, cuando voy a despertarlos, ¿no?, los que están durmiendo, cuando usted le ve ciertas cualidades a una persona que quiere ser jugador profesional, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos? Si tú no eres profesional, tú te le acercas al muchacho: oye, mira, ¿sabes qué? Tú tienes futuro, mira, ven, te voy a presentar a alguien que conozco, y empiezas a ayudarle porque tú quieres que este niño o persona, ¿verdad?, se desarrolle. ¿Sí o no, hermano? ¿Va que sí? Tiene algo en él, no un talento que tú le ves, pero ese talento hay que trabajarlo, ¿sí o no? Ese talento hay que prepararlo, hermanos. Bueno, cuando usted mire a alguien así, ¿no?, que tiene esos impulsos de querer tomar dirección, bueno, ayúdele, llévelo ahí, ¿no? Porque muchas veces tenemos unos impulsos, hermanos, que
pues a veces nos llevamos a todos por los pies, ¿no? Dice la Biblia ahí en Proverbios 17, versículo 16, en base a que a veces tenemos impulsos sin moderación, dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? O sea, en otras palabras, ¿verdad? ¿De qué nos sirve no tener, en este caso, esas cualidades, si no queremos completarlos con las virtudes que Dios nos provee, hermanos? Gloria al Señor, ¿no? Que el apóstol Pedro, pues fue discipulado, fue preparado por el Señor, así como está tratando con nosotros, ¿no? ¿Cuántos están permitiendo que sean moldeados por el Señor, hermanos? ¿Cuántos sienten que tienen ese impulso, verdad, a tomar iniciativas? Está bien, hermano, no te asustes. No te asustes, o sea, permite que el Señor te moldee, ¿no? Porque muchas veces decimos: a ver, espérame, si has mirado a aquel, mira, aquel siempre quiere agarrar la batuta, siempre llega y retoma el tema y quita la palabra. Y no se asuste, hermano, ayúdele, porque muchas veces así somos, hermanos. A veces llegamos a una reunión y el único que habla eres tú o yo, ¿verdad que sí? No dejamos hablar a nadie. Entonces hay que ayudarles a estas personas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Si hay una persona que es impulsiva, sin la guía de Dios, ¿saben qué se convierte? En agresivo, hermanos. Si hay una persona que es impulsiva, sin la guianza de Dios, tiende el peligro de ser abusiva o agresiva también. Por eso tenemos que tratarnos de moldear. Y eso lo digo en base a Pedro, hermano. Pedro, bueno, él en la soberanía del Señor, Pedro le hizo un llamado, y si usted lee todas las partes en las que Pedro trabaja, hermanos, él siempre estaba: yo, Señor, y yo aquí, y yo voy para allá, y ¿por qué esto y por qué aquello, Señor? Qué bueno, ¿no? Pero el Señor iba a tratar con él. Y en esta ocasión él toma la iniciativa y le dice: voy a pescar. Y ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, dice la palabra del Señor, no pescaron absolutamente nada. Voy a leer el versículo 4, dice la Biblia: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice que no sabía que era Jesús, ¿ok? Miren, esto nos da un dato bien interesante, ¿va? Para entender que por esta razón los discípulos aún no distinguían su rostro, ¿no? Había una ligera oscuridad que se presentaba de las mañanas. ¿Cuántos han experimentado eso, no? Que de repente pues no está claro, no amaneció muy bien, y usted extiende la mirada y trata de mirar a ver quién es, ¿no? Pero no alcanza a ver el rostro. A lo mejor mira la silueta de una persona, la figura de una persona, pero bueno, hace los esfuerzos y no puede, ¿no? Cuando está amaneciendo. De hecho, si usted lee esta porción bíblica en otras versiones, como la Biblia al Día, ya lo traduce como una madrugada, ¿no? Las madrugadas le impidió mirar claramente el rostro del Señor. Ellos miraron a alguien, pero no distinguían que era el Señor, y esto tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, sabían que el tiempo más propicio para que Jesús aparezca es cuando el creyente se siente perdido, así como extraviado. ¿Sí sabían ellos eso? Porque ellos pescaron, hermanos. Ellos una vez más llegaron, lanzaron las redes, se terminó toda una noche, pero el maestro no apareció ni a las 10 de la noche, ni a las 3 de la madrugada. La Biblia dice que ya iba, vamos a decirlo, cerca, ¿no? Casi al amanecer, pero había cierta oscuridad que les impedía mirarlo. Miren, aquí el Señor nos enseña a que muchísimas veces el creyente, el cristiano, puede estar trabajando, puede estar ejerciendo su labor, ¿no? Su ministerio que Dios le encomendó. Pero muchas veces, mi amado, en este caso, ¿no? Por lo duro que has trabajado, por el tiempo que has invertido, y sin mirar nada,
muchas veces tiende a ser una tentación a abandonar lo que estás haciendo. ¿Ah? ¿Cuántos han ido a pescar, por cierto, y tiraron la atarraya o se pusieron en el anzuelo, no agarraron nada y de repente se sienten como que perdieron el tiempo, como que no sirvió de nada? O yo no sirvo para esto, ¿no? Hubo una persona por ahí que no fue a pescar, pero fue a cazar venados. Y él estaba bien emocionado. Lo invitó una persona que él conoce, un norteamericano, él es de Perú, el que me lo platicó. Y esta persona tan emocionada dice, sí, vamos, voy contigo, vamos a matar venados. Bueno, se alistaron, ¿no? Se fueron con su arma, llegaron al lugar, se escondieron y ahí estaban. Y la persona que ya tenía experiencia en ir a cazar le dijo, mira, esta es nuestra posición, no te muevas, aquí vamos a estar, ¿no? No, dice esta persona, yo pensé que iba a ser, ¿verdad? En un principio, pensé que iba a ser la experiencia más bonita de mi vida, dice. Pero esta experiencia que yo tuve, creo que fue la peor. Toda una noche esperando, ahí con frío, empecé a temblar, ya no sabía ni qué hacer. Yo ya quería que amaneciera, no, ni siquiera miramos un venado, pues, dice. Y él pensó, ¿qué voy a hacer a perder mi tiempo? No, bueno, el cristiano a veces así siente, hermanos. Pedro llegó y ustedes saben que Pedro le dieron el trofeo del mejor pescador de Galilea, imagínense. Él era experto, hermanos, y era muy extraño que no pescaran nada. Él sabía a qué hora, hermanos. Usted sabe a qué horas ir a cazar conejos, ¿no? Usted sabe a qué horas salen, si va a las huilotas, si va, no sé, ¿verdad? Los patos, porque allá en México es permitido la cacería de patos, aquí no creo, ¿ah? No sé, ayúdeme por ahí alguien, si es permitido, con permiso tal vez, ¿va? Tal vez, yo no sé. Dice Alejandro que sí, yo no sé la verdad. Pero igual, a veces vamos, ¿no? Y con esa expectativa, y no sale nada, ¿no? Muchas personas, ¿verdad? Invertimos nuestro tiempo y decimos, todos desesperanzados, ¿no? No, ¿sabes qué? Con esta inversión, sinceramente, jamás me vuelvo a atrever, ¿no? Una madrugada amaneciendo, imagínense, ¿no? Pero gloria al Señor, fíjense que Él sabe cuándo aparecer, hermanos. Fíjense nomás, cuando Él sabe exactamente el tiempo cuándo aparecer. En el versículo 5 dice la Biblia, y les dijo, punto número 1, les dijo, hijitos. ¿Cuántos saben que las palabras de Jesús, mis amados, son inconfundibles? Usted a lo mejor no puede mirar a Jesús, escuche bien lo que digo, A lo mejor usted no puede mirar a Jesús, hermano, pero sus palabras son inconfundibles. La ligera oscuridad que había, ¿verdad?, en la madrugada les impedía ver el rostro de Jesús, pero ellos escucharon que alguien dijo, hijitos, ¿verdad? Esa manera tan tierna y amorosa, según el griego, ¿verdad?, que utiliza para dirigirse, ¿saben a quién, mis amados? A los que le aman. Eso es una manera muy, pero muy distintiva de Jesús. ¿Cuántos aprendemos de Jesús, por cierto, hermanos? ¿Cuántos aprendemos de Jesús? Porciones así como esta, cuando Él dice hijitos, de una manera bien cariñosa, amable, reverente, de una manera dulce, de una manera culta, de una manera correcta. ¿Cuántos aprendemos de Jesús, hermanos? ¿Ah? Especialmente cuando alguien tiene una necesidad. Ellos tenían una necesidad, hermanos, vamos a ir para allá. Y el Señor Jesús aparece por ahí, no lo conocían, hijitos, ¿verdad? Creo que todos tenemos una necesidad, ¿no? ¿Cuántos quisieran que en esa necesidad alguien se nos arrimara y nos hable cariñosamente, hermanos? ¿Cuántos? Yo creo que todos, ¿no? Cuando tenemos una necesidad, lo único que esperas es que alguien se te arrime y te empiece, ¿verdad? Ya de última, aunque sea que te hable bien, ¿no? Que trate de ayudarte. Bueno, Cristo Jesús llega con ese cariño inconfundible diciéndole, hijitos. Yo les decía, ¿cuántos aprenden de Jesús? Porque, hermanos, el cristiano, ¿verdad? Muchísimas veces tenemos ya un buen caminadito en el Evangelio. Hermanos, si no aprendemos en estas áreas como Cristo Jesús enseña. ¿A cuánto les gusta que les hablen de una manera cariñosa? Yo te voy a ayudar, aunque tú me digas, a mí no, Marco, eso es una mentira. A todos, sin excepción, nos gusta que nos hablen de una manera cariñosa, ¿sí o no? Amable, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Aunque usted me diga que no,
Yo lo voy a desengañar, a todos nos gusta, hermanos. Esa es una naturaleza que el ser humano tiene. Pero el asunto es el siguiente, hermanos. ¿Por qué muchas veces usted y yo somos así bien pesaditos? Porque a veces somos bien arrebatados, somos groseros, a veces hasta gritones para dirigirnos a los demás, hermanos. Cuando las personas necesitan el apoyo, fíjense, ¿verdad? Pero cuando nos lo hacen a nosotros, ¿qué sentimos, hermanos? ¿Qué sentimos cuando alguien nos llega así, de una manera bien grosera, lépero, arrebatado? ¿Verdad que como que se te quiebra tu corazón? ¿Sí o no? O se quiebra de plano, ¿no? Bueno, aprendamos de Jesús, hermanos, porque muchas veces decimos, gracias, mi Señor, porque tú cuando me hablas con un amor tremendo, inconfundible. Pero, hermanos, a veces nosotros hablamos de una manera pero tan terrible, irreverente. Mateo 7:2, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Dice, con la medida que medís, ¿qué sucede? Y se lo sabe muy bien, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué somos así a veces? Todo lo que el hombre sembrare, dice Gálatas 6, versículo 7, ¿qué sucede, hermanos? Eso también segará. Jesús sabía muy bien que no tenían que comer, hermanos. Él sabía perfectamente. No le reconocían el rostro. Sin embargo, él sabía que tenían una necesidad, ¿ok? Él atendió con una compasión y con una ternura, diciéndole, hijitos, ¿tienen algo que comer? Y ellos respondieron ahí en el versículo 5, les dijo, no tenemos, Señor. Yo les quiero lanzar una pregunta, hermanos, y lo pueden decir con toda libertad y confianza. ¿Cuántos tenemos que comer, hermanos? Si hay alguien aquí que diga, Marco, yo no tengo que poner en la mesa hoy, con toda su confianza puede levantar su manita, hermanos. Le ayudamos. Claro, le ayudamos, ¿no? Porque muchas veces no conocemos la situación de la gente, ¿no? ¿Cuántos tienen que comer, hermanos? Cristo Jesús llegó a decirles, ¿tienen que comer, hijos? Era literal los que le estaba preguntando, ¿no? Si hay algún presente, les vuelvo a reiterar con toda confianza, hermanos. Miren, con esta pregunta que hace el Señor Jesús, demuestra su pleno interés para atendernos. Porque hay gente que dice, Marco, yo creo que el Señor nomás te atiende a ti, a mí no. No, eso es equivocado, hermanos. Jesús demuestra con esta pregunta que Él tiene un pleno interés, y no solo interés, sino un cuidado espiritual y físico para todos, absolutamente los que le amamos, hermanos. Por supuesto que le interesamos. La Biblia dice que le pertenecemos, hermano. En el Salmo 79:13 dice la Biblia que pueblo suyo somos y ovejas ¿de qué? Ovejas de su prado. ¿Y qué significa que somos ovejas de su prado, Marco? Miren, la palabra prado según el hebreo significa que ese es el lugar llano, plano y seguro, ¿no? en donde nace toda la provisión, hermanos, ¿no? Para alimentar a las ovejas, donde crece y se cultiva toda la hierba que sirve como el alimento al ganado. Y eso nos enseña que Dios, hermano, Dios, Él cultiva, Él hace crecer absolutamente todo para que a usted y yo no nos hace falta nada, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Va? En Hebreos 2, versículo 13, para que sepamos que Dios sí tiene cuidado de usted y de mí. Dice en la última parte, dice, he aquí yo y los hijos de Dios que me dio. ¿Va? Son palabras de Jesús. Éxodo 19, versículo 5. Dice lo mismo que Malaquías 3:17. Dice que serán para mí mi especial tesoro, hermanos. Eso somos para Dios. ¿Ah? Eso somos para Dios. Entonces Cristo Jesús les preguntó, hijitos, tienen que comer. No vayan a pensar que a Jesús se le olvidó, o que no sabía, porque aquí puede haber una contradicción para usted, ¿no? Claro que sí sabía, hermanos. Él sabe todo absolutamente. ¿Tienes algo que comer? Miren, usted y yo tenemos que entender en este ejemplo y tenemos que imitar y ejercer el mismo interés y la compasión hacia nuestros hermanos necesitados. Porque a veces los hermanos, a veces muchas personas que usted y yo conocemos, ¿verdad? Hermanos en Cristo, bueno, muchas veces no tienen que comer, a veces tienen necesidad, hermanos. Y les preguntamos, ¿tienen que comer?
Tienes que comer, hermano. Tienes que comer, hermana. Y a veces la hermana o el hermano, a veces no te dicen, ¿no? A veces te lo dan a entender en otras palabras. Hay unos que de plano no te dicen. ¿Sí sabías que muchas veces el que menos te dice es el que más necesitado está, hermano? ¿Sabías eso? Para que tengamos cuidado de las ovejas. Porque muchas veces decimos, ¿no? Y lo voy a volver a decir, aunque ya lo haya dicho 20,000 veces. A veces decimos que tenemos una relación con Dios y no tenemos una buena relación con nuestros hermanos. No les hablamos, o sea, no sabemos ni qué está pasando con la vida del hermano. Entonces, ¿cómo yo me voy a enterar si al hermano le hace falta el sustento y su abrigo? ¿Cómo, hermanos? Hay que llamarles, ¿no? Hay que acercarse a ellos. Pero lo interesante, cuando Cristo Jesús les hizo una pregunta si tenían que comer, ¿qué hizo Cristo Jesús, hermanos? ¿Sabe qué cree que hizo? Muchísimas veces el cristiano hace preguntas, ¿verdad? Y las respuestas son lógicas. No tienen cómo hacer los hermanos. Muchísimas veces todavía decimos usted y yo que nos vamos a poner a orar, hermanos. Yo les hago una pregunta. Cuando el hermano te manifestó claramente o alguien, ¿es momento de orar? Yo tengo una pregunta, hermanos. Ese es el momento de actuar. ¿Hay que orar, Marco? Por supuesto que hay que orar. Orar sin cesar, claro que sí. Pero cuando ya nos lo dijeron abiertamente, no te pongas a orar, tenemos que actuar, hermanos. ¿Va? Santiago 2, versículo 15 y 16 lo dijo bien claro. Y si un hermano, escúcheme, si un hermano o hermana, de los de allá afuera, hermanos, tenemos que saber discernir. Porque allá afuera, hermanos, allá afuera hay mucha gente que tiene muchísimos más recursos que usted y yo y andan pidiendo, hermanos, se disfrazan de pordioseros. Allá afuera hay que pedirle la ayuda al Señor. A nuestros hermanos, dice Santiago 2:15, 16, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, subrayo la palabra necesidad, y algunos de vosotros les dicen, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha entonces? Santiago no le dijo, ponte a orar, ¿verdad que no? No, él les dijo, si alguien está afligido, entonces sí, vaya y haga oración. Pero si alguien está necesitado, mi hermano, no se ponga a orar, actúe, por favor, ¿no? Esto es lo que enseña Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús sabía que había una necesidad. Llega a la madrugada, hijitos, ¿tenés algo de comer por ahí? Y le dicen de una manera rotunda, no, mi Señor, ¿no? Cristo Jesús quería escuchar de sus labios, Cristo Jesús está muy interesado en que escuche cuál es su respuesta. Él lo sabe, lo vuelvo a reiterar. Pero Marcos, si lo sabe Cristo Jesús, ¿por qué quiere escuchar de nuestros labios? ¿Saben por qué, hermanos? Porque esa es una manera de humillarnos. Esa es una manera de reconocer. Muchísimas veces, ¿verdad? Decimos, oye, ¿le puedes pedir perdón a tu hermano que ofendiste? O a la esposa, o al tío, ¿puedes pedirle perdón? Pues sí, ya le dije. No, exprésalo de tus labios. No, pues ya quedamos que sí. No, exprésalo y deja esa actitud. Cristo Jesús quería la expresión, pero una expresión, mis amados, en donde el cristiano tiras todas las armas, pues. ¿Sí sabían que cuando el cristiano se arrodilla y levanta las manos es un simbolismo de rendición? ¿Ah? Porque bueno, cuando alguien pierde la batalla, lo primero que hace es tira sus recursos, levanta las manos, ¿no? Porque si no las levanta, bueno, un policía cuando ve que cuando no te ve en la posición que él te dijo, el policía tiene el derecho incluso a dispararte. ¿Sí sabían eso? Sí, si el policía te dice una orden, pon tus manos en la parte de atrás y tírate pecho tierra, si no le haces caso, él tiene derecho de dispararte, hermanos. Y no es racismo, ¿Qué es, Marco? Es una manera de cuidarse también ellos. Porque mucha gente, hermano, guarda armas y no tiene las mejores intenciones, ¿no? Cuando el cristiano levanta sus manos delante de Dios con un corazón sin doblez, le está diciendo, Señor, mis recursos caen delante de ti. Eso es lo que quería escuchar el Señor. Déjame ver, vamos a tratar aquí con estos. No tenemos que comer, Señor. Si Jesús no hiciera esta pregunta,
Si Jesús nos hiciera esta pregunta hoy día, si usted y yo tenemos algo que comer espiritualmente hablando, ¿qué le diríamos, hermanos? ¿Qué le diría usted, hermano? Pedro, Juan, Tito, Esteban, ¿tienen algo que comer espiritualmente hoy? ¿Usted qué le diría, hermano? ¿Qué respondería usted? ¿Le diríamos que no? ¿Sabías que donde hay provisión, la única manera que no tengas que comer es porque deliberadamente lo rechazas? ¿Cuántos tienen hijos caprichosos, por cierto? ¿Verdad que tienes tremenda despensa en el hogar y tienes hasta 2 o 3 platillos y al niñito caprichoso no se le antoja nada? ¿Verdad que no? La única manera, la única manera que no tengas nada que comer es porque deliberadamente rechazas la provisión. Hay muchísimas iglesias que preparamos los pastos fresquecitos de parte de Dios. Hay iglesias que nos esforzamos por desmenuzar la palabra para que usted llegue, se ponga su baberito aquí y llegue y de a cachito por cachito empiece a discernir. Y la gente de repente te dice, pues no tengo que comer. No te engañes. Muchísimas personas dicen, no, pues la verdad, mira, yo ya ni quiero ir a la iglesia porque, pues, no recibo nada. Todos los predicadores deberíamos decir siempre lo mismo, ¿no? No abras tu Biblia nomás, no abras tu iPad, abre tu corazón. Porque la provisión está bien puesta muchísimas veces, ¿no? Aunque muchas iglesias hay que reconocerlo, ¿no? Yo no quiero engrandecer a nadie, tampoco quiero criticar a nadie, pero sí quiero traer una verdad. En muchas iglesias no hay provisión espiritual, hermanos. Cristo Jesús llega, hijitos, ¿tienen que comer? Pues no tengo que comer, Señor, pero aquí nací en esta iglesia. Y ahí se quedan. Y más con las amenazas de muchos, ¿no? Dice la palabra del Señor en Proverbios 13, versículo 23, un proverbio bien conocido. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. En el barbecho de los pobres, mis amados, hay mucho. Dice la palabra de Dios para todos, el mismo versículo de Proverbios 13, 23, dice lo siguiente, escuchen bien, el campo del pobre tiene comida abundante. Acuérdense bien que Cristo Jesús dijo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Bueno, un pobre espiritual, hermano, tiene el respaldo del Señor y tiene potaje, tiene comida. Dice, el campo del pobre tiene comida abundante, pero la injusticia barre con ella. Fíjense cómo muchas veces despreciamos, hermanos. El Señor les preguntó, ¿tienen que comer? Y temo que algunos aquí presentes, o a lo mejor los que nos escuchan en las redes sociales, ¿no? Temo decirlo, hermanos, que muchas veces efectivamente no tienen que comer en donde se les está dando. Desprecian la Biblia, ¿no? No tienen tiempo de meditar en ella. Muchos no vienen a los servicios por los motivos que tú y Dios ya saben. Y en ocasiones venimos, pero estamos tan distraídos, tan turbados, tan afanados, tan cargados, tan preocupados, que seguimos sin comer nada, hermanos. Pero eso ya no tiene, ya el predicador y Dios no tienen la culpa, hermanos. Usted es el que está desechando el buffet en sí, ¿no? ¿Cuál es la parte que me corresponde hacer, Marco, para obtener algo que comer? Obedecer la instrucción que Cristo Jesús dio ahí. A ver, ¿cuál es? ¿Me la enseñas? Vamos bien rápido ahí. En el versículo 6. Él les dijo, fíjense, el Señor Jesús llega y suple la necesidad. En el versículo 6 estamos leyendo. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, ¿y qué sucedería, mis amados? Hallaréis. Miren, hermanos, yo sé que muchísimas veces a los ministros de la palabra del Señor nos tachan como extremistas, nos tachan como exagerados. Ya miraste que Marco, ¿verdad? Cada vez que predica dice unas cosas con tal exageración. Cuando me aconseja me dice cada cosa. ¿Ya te dices cuenta que Marco es un exagerado? Hermanos, la Biblia, si usted tiene un problema, hermano,
pues bueno, dígale al Señor, ¿no? Porque, hermanos, la palabra del Señor se da como se debe dar, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Miren, Cristo Jesús les dijo, les señaló exactamente dónde tenían que echar la red. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca. ¿Y qué sucedería, mis amados? Hallaréis, dice la palabra del Señor. Ahora, miren, cuando el Señor nos da una instrucción a usted y a mí, que nos dice, hijo, ¿tienes una necesidad? Mira, ve y haz esto. Por favor, hijo, mira, ponme atención. Mira, la instrucción es esta y esta más. ¿Quieres que yo supla tu necesidad? Mira, hazle así y hazle así. No le muevas absolutamente. Hazle, si le vas a dar, dale 3 vueltas. Si le vas a dar a la izquierda, o sea, yo no sé, pero te lo da exactamente con detalles, hermanos. ¿Saben por qué muchísimas veces no suplimos la necesidad que tenemos? ¿Saben por qué, hermanos? Dios te dice, dale 5 vueltas. Tú le das 6 o le das 4, o no le das ni una de plano. Dios te dice a tal hora, tú escoges la hora. Dios te dice, échale 3 ajos. No me gusta el ajo, no le echas ni uno. Dios te dice verde, tú le pones verde con manchitas blancas. Hermanos, yo sé que parece exageración. A veces nos le arrimamos a las personas y dije, miran, esto no es así, esto no es así, hermana, esto no es así, hermano. Servidores, esto no es así. Y empiezan a maquinar cosas en su corazón, hermanos. Se los digo por experiencia, hermanos. A veces a mí me miran como un exagerado, pero pregunten si Dios no me ha bendecido, hermanos. Pregúntenme si Dios no me ha bendecido. O sea, la instrucción tiene que ser como va. Cristo Jesús le dijo, a la derecha, ¿no? Y hallaréis. Muchas veces no hallamos, ¿no? Entonces la echaron, dice la instrucción bíblica en el versículo 6. Entonces la echaron, ¿y qué sucedió, mis amados? Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Por eso es bien importante echarla exactamente donde la pide, hermanos. Si te manda al sur, no vayas al norte, hermanos. ¿De dónde vendrá tu socorro? Del norte, ¿va que sí? ¿Sí o no? Nosotros así le decimos, no a Estados Unidos, el norte. ¿De dónde vendrá tu socorro, hermano? Muchísimas veces nosotros levantamos los ojos hacia el norte, ¿no? Hacia los dólares. Ese no es nuestro socorro, hermanos. Vea donde Dios te indica. Versículo 7. Entonces aquel discípulo, hay algo interesante, despierten por favor, yo quiero que aprendan. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. ¿Qué significa eso, hermano? Fíjense, hermanos. Las personas no alcanzaban a distinguir el rostro de Jesús, ¿verdad que sí? Pero este hombre, dice la Biblia, que al que Jesús amaba, dijo ahí, es el Señor, Simón Pedro. Ahí está en la instrucción bíblica, ¿ok? Hermanos, muchísimo, qué importante es trabajar y tener gente que ama a Dios en las iglesias, hermanos. Es bien esencial. Mira, a mí me bendice andar y trabajar con gente que ama a Dios, hermanos. Hay gente, ¿verdad?, llena del Espíritu que camina en la verdad del Señor. Hay gente genuina. Hay gente que ama a Dios de una manera tremenda. Miren, ellos nos ayudan a discernir, hermanos. Es bien esencial que tú te le pegues a unas personas que amen a Dios, hermanos. Miren, estas personas no alcanzaban a ver nada, y dice la palabra del Señor, al discípulo, ahí en el 7, a quien Jesús amaba. ¿Por qué digo eso? Miren, sí sabían que hay gente que por el hecho de que Dios los ama, muchísima gente que ni siquiera es creyente sale extremadamente o plenamente beneficiada. Lo miramos en todo el contexto de la Biblia. En Génesis 18, versículo 33, la palabra del Señor dice que cuando estaba intercediendo Abraham, no se enoje ahora mi Señor, habrá 50, habrá 40, habrá 30, dice el Señor, por amor a 10 estoy dispuesto a perdonar a toda una generación perversa, hermanos. Sodoma y Gomorra. Solamente por 10, hermanos.
Sí sabían que cuando Pablo iba prisionero a Roma, por propósitos divinos, ¿no? Si usted está prisionero, no se asuste, siempre y cuando esté haciendo la voluntad de Dios. Cuando este hombre iba a Roma, según Hechos 27, dice la palabra del Señor que recibió una instrucción de parte del ángel de Dios, la misma voz de Dios, y que se salvaron 276 personas. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Solamente por el amor que Dios le tenía a Pablo, hermanos. Imagínense. Por eso les digo, es bien esencial estar con gente que ama a Dios. Hoy el cristiano ya no busca congregarse en un lugar donde haya gente que ame a Dios, sino de donde mejor le acomode. ¿Sí o no? Si alguien busca casarse, ya no busca con alguien que ame a Dios, sino quien le llene el ojo. Ya empezaste a pisar callos aquí, Marco. Te lo voy a repetir otra vez. Hay gente que no busca casarse con personas que amen a Dios, sino quien te llena el ojo. Es bien esencial saber con quién me voy a juntar, hermanos. A lo mejor usted dice, yo no estoy de acuerdo contigo, Marco, es que yo no quiero que esté de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo con Dios. Si quieren un consejo, ya no buscan a alguien que ame a Jesús, ¿no? Sino a todo aquel que le va a aconsejar a su manera. Ya no, o sea, ¿dónde te congregas? Pues allá en una casa de oracioncilla por ahí. ¿Y aman a Dios ahí? No, que van a amar a Dios. No, se hacen cada ridiculez. La gente es con el discernidor todo apagado. Ya no buscan gente que ame a Dios, hermanos. Lastimosamente, ¿no? Qué triste realidad. ¿Usted a quién se le acerca, por cierto? Tenga cuidado, Tenga cuidado a quién se le acerca. Porque muchísimas veces ya no nos acercamos a gente genuina que ama a Dios, sino es que aquel me gusta como piensa, es que aquel como que me va a dar como por mi lado, y es que aquel está haciendo las cosas igual de mal que yo, y ahí vas. Jesús muestra también la importancia a los diferentes miembros que hay en un mismo cuerpo, hermanos, porque a veces se les oscurece a todos, y hay uno que está con el discernidor prendido en medio de un grupo. Espérate, el Señor está hablando aquí, y te dicen como 11 o 50, ¿cuál Señor? Espérate. Sucede, hermanos. Muchísimas veces hay uno que tiene el discernidor prendido y está advirtiendo. Pero como muchas veces son la mayoría, ¿sí sabían que la mayoría no siempre tiene la razón? Aquí está la enseñanza también con el apóstol Pablo. La mayoría le decía a Pablo, que no hables aquí, mira, yo ya caminé la mar 10, 15 años, mira Pablo, tú eres predicador de la palabra, tú eres un hereje, Pablo, eres un fariseo, eres un seguidor de un tal Jesús. Yo soy experto en la mar. Más de 200 personas, ¿no?, iban ahí, y hermanos, era gente capacitada para enfrentar esas olas que sacudían la barca, hermanos. Y le decía, mira Pablo, calladito, te ves más bonito. Y Pablo les dijo, háganle así y háganle aquí. No le hicieron caso a Pablo. Ustedes lean la historia, hermanos. El barco se lo llevó el aire, hermanos. Porque dijeron, no le hicieron caso a Pablo, nomás de repente un viento por ahí atrás de aquellas, ¿verdad?, montañas apareció. Esa es la importancia, hermanos, de gente que ame a Dios, gente que escuche la voz de Dios. Qué triste hoy día, ¿verdad? Otro principio, hermanos. Alcanzan a notar también que cuando se les apareció Jesús, no lo reconocían, pero por la manera que les habló hicieron caso. Echaron la red al lado derecho. Eso nos da otro principio, mis amados. ¿Por qué? Miren, a veces hay gente de Dios, ¿no?, que llega por ahí, te la pone el Señor, pero te dice y te aconseja, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, el Señor dice que las cosas se tienen que hacer así, el Señor te dice esto y te dice aquello, y tú te le quedas mirando, ¿no? Déjame ver, yo ni te conozco, ¿de dónde saliste? ¿Quién eres? O sea, 3 años en el cristianismo versus 50 años en el cristianismo, y tú me vienes a decir, y empezamos con nuestra arrogancia, hermano. Empezamos con una terrible arrogancia.
Hay personas que no conocemos, o sea, porque muchas veces queremos mirar que el rostro aparezca ahí en las pantallas grandes, ¿no? No conocían el rostro y le hicieron caso, hermanos. Dirá, bueno, ¿quién nos dijo? Si miras que está hablando por ahí alguien, o sea, lo que nos dice, ¿verdad? Pues mira, estas palabras de amor y de cuidado, pero el rostro no se lo ven. Bueno, vamos a hacerle caso, ¿no? Qué importante, hermanos. Tal vez yo como ministro, ¿no? Voy a darle una palabra de parte del Señor, pero muchas veces se me quedan mirando, ¿no? A ver, déjame ver. ¿Sabes qué, Marco? Pues yo ya miré 50,000 predicaciones de Guadalajara y yo no miré tu rostro en Guadalajara. Así es que yo no tengo por qué escucharte. Yo no te he visto en una portada de revista, un periódico, Marco. ¿En qué evento te he visto? Y asumimos que solamente tiene que aparecer en lo vistoso mi rostro, ¿no? Así no es el asunto, mis amados. No permitan, ¿verdad?, que esa arrogancia les permita solamente mirar rostros. Jesús tenía fama, ¿sí o no, hermanos? Pero Jesús tenía fama por su perdón, por su amor, hermanos, por su misericordia, por la manera, ¿verdad?, que él trataba a las gentes, por ese trato, hermanos, tan incomparable. Pero Barrabás también era famoso, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuál fama escogió Israel? ¿A quién soltamos? ¿Al famoso Jesucristo? ¿Al que estableció fama con amor y perdón? ¿O quieren la fama aquí de Barrabás? ¿Con cuál fama se quedó Israel, hermanos? Con Barrabás. Muchísimas veces así le hacemos, hermano. Solamente buscamos rostros que aparecen por ahí, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos son conocidos, ¿no? San Pablo le dijo a los Corintios, 2 Corintios 6, ahí en el versículo 9 y 10, les dijo, somos como desconocidos, ¿verdad? Pero para muchos, pero bien conocidos para el Señor. 2 de Timoteo, que le dijo Pablo ahí a Timo, 2 de Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. Y luego le dice de una manera clara, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esas son las personas, esos son los rostros que usted y yo debemos de reconocer, ¿no?, para acercarnos a ellos y pedirles el consejo, ¿no? Porque son hombres de Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿No? Esa es la manera, porque reconocidos delante de hombre sobran, hermanos. Usted y yo somos testigos que sobran, ¿sí o no? Pero ¿qué les va a decir? Según San Mateo 7, versículo 23, ¿qué les va a decir al último? Señor, ¿sí te acuerdas que yo era bien conocido? ¿No te acuerdas, verdad, cuando levanté muerto? ¿Te acuerdas, Señor? Cuando hice andar a 10 personas en una silla de rueda, ¿te acuerdas, Señor? Sí, me acuerdo. Apártense de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad, les dice el Señor, imagínense. Por eso yo me siento privilegiado en estar rodeado de mucha gente que ama a Dios, hermanos. Para mí es una bendición tremenda, porque me ayudan cuando yo no puedo, hermano. Claro, hay que recibir consejo también, no hay que escuchar. Yo me siento halagado, mis amados, de gente que ama a Dios y me rodea. Yo puedo arrimarme con mucha confianza, porque ellos reconocen a Jesús, reconocen la voz de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí en el versículo... Me quedé en él. 7, voy a leer el 7, dice la palabra. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. No vayan a pensar que estaba totalmente desnudo, ¿eh? No, si usted lee otra traducción se lo va a decir mucho que mejor, ¿no? Dice la Biblia en el versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ya les tenía algo el Señor Jesús listo. Jesús les dijo, traer de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra
y llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús: venid, comed. Y escuchen bien lo que sucedía, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. O sea, imagínense ahí la cena, ¿no? Como que estaba ahí, como queriendo medio alumbrar ya el día, ¿no? Pero la actitud que ellos miraban, decían: ya nos dimos cuenta que sí es el Señor, ¿no? Le preguntamos si es o no. ¿Qué hacemos? Y la gente ahí estaba, ¿no? Estaban permitiendo, ¿no?, que ser atendidos, pero tenían todavía esa duda. ¿Le preguntaremos? ¿Qué haremos? Estaban ya bien comiditos, ¿no? Cuando la Biblia dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, el Señor estaba preparando provisión para ellos. Él estaba preparando algo, hermanos, ¿no? Acuérdense bien que el Señor siempre tiene cuidado de todos. Miren, pues las brasas puestas, ¿no? Bueno, ellos podían llegar, podían quitarse el frío de la madrugada, bueno, estaban ahí pescando, pero también podían entender muy bien, ¿no?, lo que les estaba preparando el Señor. Después de que comieron, cuando les dice ahí en el versículo 12, venid y comed, en el 13 dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En el versículo 15 dice: y cuando hubieron comido, ya habían llenado ya habían saciado esa necesidad, ¿no? Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Es esencial entender, hermanos, que primeramente le dio de comer, lo alimentó, y comenzaron las cuestiones en sí, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Se acuerdan que anteriormente lo había traicionado Pedro? ¿Cuántas veces lo traicionó? Lo traicionó 3 veces, ¿verdad que sí? Porque según la Biblia había dicho, ¿verdad? Pedro, en verdad te digo, ¿verdad?, que antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás traicionado ya 3 veces, dice la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Comenzó entonces el Señor Jesucristo, muy probable con esas intenciones: Pedro, ¿me amas? Y yo no tengo duda que Pedro comenzó a reflexionar, hermanos. Ha de haber dicho: ¿por qué me pregunta eso el Señor? Y el Espíritu Santo comenzarlo a redarguir, ¿no? Oh, ya me acordé. De una manera arrebatada le dije al Señor: mira, Señor, aunque me maten, aunque me hagan lo que sea, yo jamás te voy a negar. Y el Señor Jesús viene las mismas 3 veces que le negó, le hace las mismas 3 preguntas: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Si el Señor Jesús nos hiciera la pregunta, hermanos, ¿cuántas veces nos preguntaría? Pedro le negó 3 veces. ¿Cuántas veces le hemos negado usted y yo a Cristo Jesús, hermanos? ¿Cuántas veces nos preguntaría? Yo les hago esa pregunta para reflexionar, hermanos. Pero el Señor estaba tratando con él, no lo vino a ridiculizar. Le dijo: ¿me amas más que a estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta a mis corderos. Miren, Pedro había tenido una reacción muy arrebatada en un principio. Cada vez que Cristo Jesús les decía algo, decía: aquí estoy yo, Señor. Pero aquí en esta porción bíblica, ustedes pueden notar que la reacción de Pedro era totalmente diferente, hermanos. Lógicamente, ¿no? Las verdades del Evangelio ya habían hecho mucho en su corazón, ¿ah? Ya te preparé, Pedro. Ahora, ¿estás listo para llevar las verdades bíblicas? Ahora, ¿por qué les dijo Pedro: ¿me amas? E inmediatamente le dice: apacienta mis ovejas. Escúcheme muy bien, mi hermano, especialmente los que tienen un don para predicar, para enseñar.
Si usted no ama a Dios, ni se meta en este trabajo, hermano. Es imposible apacentar a las ovejas si no amas a Jesucristo. Es imposible, hermanos, porque el que me ama, mi palabra guarda. Ese es un mensaje que parece que no trae nada. Cristo Jesús le dijo: si me amas, si cumples esta encomienda, vas a tener con qué apacentar. Por eso en muchas iglesias no hay pastos, hermanos, porque no aman a Jesús. Dicen que lo aman de labios, pero su corazón está lejísimos. Pedro, ¿estás seguro? Tú ya sabes, Señor, ya sabes cuál es tu encomienda. Porque mucha gente dice: mira, pues a mí se me antoja, yo quiero ser predicador, se ve bien bonito ahí el predicador ahí enfrente, se lleva los aplausos y se lleva regalos y se lleva... No es así, hermanos. Si no amamos a Jesús, mejor no tomemos ese papel, hermano. Y si tiene usted el llamado a predicar, yo lo invito y lo exhorto a que se meta a la senda de la justicia, hermano, y comience a hacerlo. Porque si usted tiene un llamado, el llamado va a ser irrevocable, hermano, definitivamente, para los que le amamos. Por eso, verdad, es bien importante y es bien esencial, les vuelvo a reiterar, estar en un lugar donde amen a Jesús, donde amen sus verdades. ¿Cuántos les aman al Señor, por cierto? Si yo le hago una pregunta, ¿cuántos le amamos? ¿Ah? ¿Sí? Marco, yo no tengo una encomienda a predicar la palabra del Señor, según muchos, ¿no? Porque en sí, de alguna manera, en todo lugar tenemos que ser testigos, ¿sí o no? Marco, yo no tengo el llamado para ser predicador detrás de un púlpito. Bueno, si amas a Dios, ¿no? Si amas a Dios, acuérdate bien eso. Él te encomendó una familia, ¿eh? Si no amas a Jesús, mi amado, no te va a alcanzar para darle de comer a tu familia. No te va a alcanzar, hermanos. Dios te confió una familia, ¿no? Él te dejó a cargo. Si no le amas a Jesús, vas a quedar a deber. De hecho, muchos ya deben. Y con creces. ¿Se dan cuenta la importancia de amar a Cristo, hermanos? ¿Sí o no? Esto es bien esencial entenderlo, hermanos. Ahora, ¿qué significa esa palabra apacentar, Marco? La palabra apacentar, del griego bosco, significa dar alimento, significa proveer comida, pero también significa alertarlos y cuidarlos de los lobos. A veces usted y yo, ¿verdad?, nos arrimamos de una manera pues correcta, culta. Mire, hermano, ¿sabe qué? Tenga cuidado de lo que está escuchando, hermano. Fíjese a quién escucha, por favor, ponga mucha atención, hermano, abra sus ojitos, permite que el Señor haga algo en su vida. No escucha cualquier merolico, por favor, hermano, se lo pedimos. Y ahí van, hermanos, ahí van. Mi trabajo no solamente es predicar, sino alertarlos, hermano. Apacentar tiene los dos significados, cuidarlo de los lobos, ¿no? ¿Por qué, Marco? Porque muchos no aman a Jesús, muchos aman el dinero. ¿Y cuál es la raíz de todos los males? Muchos aman los aplausos, creen que aman a Jesús porque los miran bien encorbatados y dicen gloria a Dios y aleluya, pero aman otras cosas, hermano, no aman a Jesús. Muchos aman la fama, la fortuna, el reconocimiento, pero no aman al Señor. Acuérdense bien que los disfraces, hermano, a muchos les quedan bien bonitos, y parece como que es. ¿A cuántas personas les han vendido oro y sucede que es un metal ahí todo de pura fantasía, puro fierro ahí pintado? ¿A cuántos, hermanos? A muchos de nosotros les han vendido oro, ¿no? Entonces, Cristo Jesús por eso les dijo precisamente, hermanos, fíjate, tienes que amar. Si tú amas, Pedro, te va a alcanzar. Sigo leyendo. En el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Fíjense la importancia, hermanos. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, fíjense, apaciéntalas. Le dijo la tercera vez, una vez más: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En el versículo 18: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pueden notar la nueva reacción de Pedro, hermanos. Ese Pedro arrebatado. ¿Sí alcanzaron a ver eso? Pedro entendió muy bien: Señor, yo estoy listo. El que verdaderamente ama a Dios, hermano, no se asusta, aun cuando el Señor te revela lo que va a hacer de ti en un futuro. No se asusta. Ustedes miran aquí a Pedro de una manera arrebatada, o se echó a correr, ¿verdad que no? Póngase de pie, por favor. Verso 20. Versículo 20. Dice la Biblia: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, y lo vuelve a recalcar, hermanos, a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Estamos ahí? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si quieres que él quede hasta que yo venga, no es tu asunto, en otras palabras. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales, de una manera hiperbólica, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Cuál era la enseñanza, Marco, en esta segunda pesca milagrosa? Miren, hermanos, usted y yo, como ministros del Evangelio, o como llamados a predicar las verdades, entendamos muy bien que no es el tiempo que invirtamos, hermanos. Usted puede invertir toda una noche. Tampoco es la manera que tiras la red. Tampoco es a la hora que tú quieres. Tampoco es con nuestros medios humanos. Porque Pedro, bueno, ya se había ido, ya él sabía, ¿no?, que el Señor, ya su cuerpo ya era glorificado. Y Pedro todavía luchaba junto con los demás. Vamos a ver si de casualidad. Y el Señor constantemente iba y les enseñaba. No es así, hermanos. Vuelvo a reiterar: no son medios humanos, no son los esfuerzos de toda una noche. No es de la manera que yo creo, hermanos. Es como el Señor quiere. Es como el Señor quiere, hermanos. Solamente sus verdades de Cristo, solo sus redes del Evangelio serán suficientes para atrapar lo que Él quiere, hermanos. Que sean atrapados, en este caso, ganados para el reino de los cielos. Esa es la enseñanza, ¿no?, que el Señor nos da y les dio a ellos en base a esa segunda pesca milagrosa. Si usted quiere pedirle al Señor por un milagro, hermanos, porque, bueno, en toda esta sesión, ¿verdad?, en todas estas predicaciones hemos rogado por milagros. Hemos mirado que de una manera milagrosa actuaba el Señor. Si usted quiere o le está clamando al Señor por un milagro, cierre sus ojitos por ahí, o todos, mejor dicho, una vez más, todos cerrando sus ojitos, para que nadie ni nada esté mirando para ningún lugar. Si usted espera un milagro del Señor, hermano, si usted quiere que el Señor haga algo en su vida, yo no sé, usted tendrá la palabra en su boca, el Señor la conoce. Levante sus manitas, por favor, yo quiero orar por usted.
Todos, hermanos, por favor, cerrando sus ojitos. Y si alguien no los quiere cerrar, por favor, que mire hacia abajo, para que nadie se sienta mal. Por favor, mirando hacia abajo, sus ojitos cerrados, si ustedes gustan. Levante sus manitas, por favor, si alguien quiere recibir un milagro de parte del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú estás mirando, Padre Santo, la necesidad en medio de tu pueblo, mi Dios. Mira la necesidad de tus hijos, Cristo Jesús. Ellos están levantando sus manos en señal de rendición, Señor. Mira la necesidad, Padre amado. Mira la necesidad, mi Dios. Responde, Padre Santo. Responde, mi Señor. Así como tú has hecho maravillas en medio de tu pueblo, Señor. Así como constantemente tú te manifestaste de muchas maneras. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que te manifiestes y hagas un milagro en la vida de mi hermano, Señor. Cuida a mis hermanos, Señor glorioso. Mira el deseo de su corazón y súplelo, Señor. Porque solamente tú, Padre Santo, solamente tú, mi Dios, en tu soberanía, haces como a ti te place, mi Dios. Mira el anhelo de mi hermano y de mi hermana y derrama bendición, Señor glorioso. Derrama sanidad, Padre amado. Derrama, Señor, de tu amor misericordioso y santo, Dios. Cuídalos, protégelos. Gracias, Señor glorioso, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias, mi Dios. Estamos en deuda eterna contigo, mi Señor. A ti la gloria, a ti la honra, mi Dios, a ti la alabanza, a ti el poder. Y también recibe un fuerte aplauso de parte de tu pueblo. Apláudele fuerte, hermano. Para ti, mi Dios glorioso. Es para ti, Señor, porque solamente tú nos haces vivir confiados, Señor. Solo tú, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.